Bien, chicos y chicas, la clase de hoy es la clase inaugural de este curso de Seminario de Investigación 1. Más que nada presenta un panorama general o una exploración, o inicia el proceso de exploración inicial respecto de sus temas de investigación. Em, en parte, hablando un poquito de qué significa investigación, que son cosas que ustedes han estado revisando en cursos anteriores, o tuvieron un curso de metodología de la investigación. Tuvieron cursos anteriores de urbanismo, de historia, donde aplicaron en alguna medida algunas técnicas relacionadas con la investigación, pero ya ahora le vamos poniendo un poquito más de desarrollo práctico en este curso, como en el que sigue, que es Seminario 2. Podemos hablar de investigación en términos etimológicos, es decir, del origen de las palabras, principalmente desde dos aspectos. La palabra investigar, que son de las lenguas romances, que vienen del latín, que justamente habla de encontrar huellas, pasos o hacer seguimiento, ¿cierto? El vestigio. Encontrar el vestigio sería algo así como en latín, ¿cierto? Investigio. Versus, o en verdad no versus, complementariamente, está la palabra en inglés, que es research, no se llama investigation, se llama research, que viene también de la palabra, en este caso más bien romana, latina, que es ricerca, que quiere decir acercar o atrapar. Ahí yo pongo algunas imágenes que son interesantes, porque en alguna medida la investigación es justamente empezar aquí, por ejemplo, pero ir un poquito más atrás y empezar a buscar estas huellas en respecto de distintos temas, encontrar estos pasos, hacer este seguimiento. Pero también en alguna medida es cercar algo, es atrapar algo, es apuntarle en cierta medida a un punto específico, que es que es el problema que nosotros queremos resolver en términos investigativos. No es un problema, esto es importante, no es un problema proyectual, no es un problema de deficiencias de un espacio, deficiencias de un programa, no es ese tipo de investigación lo que hacemos en estos cursos, sino que justamente respecto de un problema de investigación de tipo científico. En estas primeras tres clases vamos a hablar un poquito de qué se trata eso y cómo transformar un interés, cómo transformarlo en un problema de investigación, porque son cosas distintas. Uno parte del tema de interés, pero lo que tiene que hacer es buscar dentro de ese tema de interés un espacio específico donde yo voy a hacer mi aporte y donde yo voy a hacer una investigación. Entonces, investigación es escoger un tema, escoger un tópico. Esa es la parte inicial también de este curso. La idea es que empecemos ya a conversar sobre este tipo de cosas. Pero dentro de ese tema hay que encontrar un problema o brecha de conocimiento, no un problema proyectual, una brecha de conocimiento, algo que falte investigar, ya sea porque el tema es poco investigado, ya sea porque no se ha investigado en este barrio en específico, ya sea porque no se ha investigado para este tipo de arquitectura específica. Y con esa investigación nosotros también tenemos el objetivo de aportar un espacio teórico. Nosotros queremos hacer nuestra investigación, basarnos en ciertas referencias teóricas y luego devolver ese aporte que nosotros queremos hacer a esa discusión. Para eso son los informes de investigación, es justamente aportar nuestro granito de arena a un espacio teórico, no a un espacio en términos arquitectónicos, a un espacio teórico, a un ámbito, a una disciplina. Nosotros queremos aportar con nuestra investigación a la disciplina de la arquitectura, de los estudios urbanos, etc. Al mismo tiempo, una investigación es desarrollar un proceso de tipo científico, es decir, vamos a utilizar el método científico y aquí a algunos les empieza a salir como urticaria en la piel porque seguramente se acuerdan del colegio, se acuerdan de los cursos de biología, de química, donde se supone aplicaban el proceso científico o les explicaban qué es el método científico y seguramente a muchas de ustedes no les gustaban esos cursos. Y me pongo yo mismo en el caso, no eran mis asignaturas favoritas del colegio, pero en estricto rigor el proceso científico es un proceso universal que se aplica en todos los ámbitos del desarrollo del conocimiento y también de lo que nosotros llamamos la universidad, ¿cierto? Que justamente tiene el objetivo de buscar el conocimiento de manera universal y para eso el método científico es básico y vamos a hablar de método científico, vamos a desarrollar una metodología científica, sin que eso signifique, ¿cierto?, lo que traer de vuelta todos los traumas que implicaban como no entender la cuestión de la biología o de la química, sino que es otra fórmula,
pero finalmente se basan en lo mismo, que justamente esta idea de sistematizar un proceso de investigación para que sea serio y para que sea replicable. Vamos a hablar un poquito también de esos conceptos. También es escribir un informe, que quizás es la parte más aburrida, en el sentido de que hay que sentarse en algún momento y escribir y expresar con ideas escritas, apoyadas con material gráfico y apoyadas con esquemas y todo lo que uno quiera, pero finalmente es un informe escrito. Vamos a también durante estos dos cursos a hablar un poquito de cómo se escribe ese informe, cómo se usan las citas APA u otros sistemas, etcétera. Vamos a ver cómo se hace un marco teórico, cómo se escribe un informe de una investigación. Tenemos dos semestres para desarrollar ese tipo de cosas. Yo trato en este curso de ser bastante sistemático en este tipo de cosas, sobre todo porque ustedes traen poca experiencia hasta este punto, ¿cierto? Que ya es como el cuarto año de la carrera, en escribir informes escritos. Entonces hacemos una especie de paso a paso y yo soy bastante minucioso en las revisiones y pido documentos en formato Word porque hago muchas modificaciones a nivel de control de cambios y de sugerencias y de comentarios. Le dedico mucho tiempo a la revisión de los documentos escritos porque creo que es una parte importante saber expresarse de manera escrita. Y lo último que quiero recalcar ahora es que un proceso de investigación no es un ensayo. Ustedes están acostumbrados y acostumbradas a desarrollar ensayos. Ensayo es básicamente una opinión argumentada. Esto y la investigación en general y este trabajo en particular no es un ensayo y no es una opinión argumentada. Es el desarrollo de un proceso científico aplicado a un tema específico, ¿cierto? Todo lo que en nuestro informe final o en nuestra expresividad final, que vamos a ver de qué tipo de formatos tiene, no solamente el informe, también aprovechamos de hacer otro tipo de formato, tipo póster académico, etc. Lo importante es que cada cuestión que aparezca en ese informe como frase esté apoyada ya sea en la teoría o ya sea en los hallazgos y en la investigación propia, no en opiniones sin fundamento de ese tipo. Entonces, por eso es importante que nosotros damos un siguiente paso en estos cursos y empezamos a hablar de una investigación y no de un ensayo. ¿En qué entorno, en qué espacio se ubica justamente el desarrollo de una investigación? Es lo que habíamos hablado antes, es un producto de la ciencia. La ciencia es muy importante, básicamente porque es la forma en que los humanos y las humanas nos hemos encontrado para sistematizar nuestros conocimientos. Eh, si no tuviésemos la ciencia, en verdad sabríamos muy poco porque no tendríamos un sistema estructurado y evidentemente nadie puso las reglas en particular, se han construido las reglas de la ciencia durante mucho, mucho tiempo, pero esas reglas que se han construido durante mucho tiempo con aportes de muchos científicos y epistemología, que es justamente la ciencia que estudia cómo se hace ciencia, eso es la epistemología. Eh, están, Me están llegando unos mensajes. Bien, ahí estoy aceptando a más personas. No estoy viendo el chat en este momento, así que si tienen algún comentario que hacer, pueden hacerlo directamente, alguna pregunta que tengan. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? Justamente de este sistema estructurado que nos dimos los humanos y las humanas para, para avanzar principalmente en términos científicos, en términos tecnológicos. No hubiésemos podido avanzar si no tuviésemos este sistema o este conocimiento que se ordena de forma sistemática, demostrable y reproducible. Cuando hablamos de demostrable, quiere decir que nosotros ocupamos el método científico, es decir, la observación con cierto método o sistematicidad para que lo que nosotros estemos diciendo sea demostrable. Y cuando decimos reproducible, quiere decir que nuestras investigaciones, si otro investigador o investigadora la replicara de la misma manera que nosotros la hicimos, por eso también es importante el informe escrito, porque ahí nosotros vamos a decir cómo hicimos la investigación y cuáles fueron nuestros resultados. Si alguien la vuelve a aplicar en el mismo caso de estudio y con el mismo orden metodológico que nosotros propusimos, debería salir del mismo resultado. Por eso es ciencia y por eso es reproducible. Eso también es importante, por eso también nuestro informe tiene que ser muy claro de cómo hicimos la investigación. No obstante, es importante también considerar de que hay muchos tipos de ciencia.
Están las ciencias formales, que en verdad son las que no tienen ningún contenido concreto, por así decirlo. Ahí está la física teórica, la matemática, etcétera. Las ciencias naturales, que son las que conocemos, la biología, la química, la física más bien aplicada, la teórica está más bien en las ciencias formales, y están un tipo bien particular, bien especial de ciencia, que es la que desarrollamos principalmente los que estamos en los temas de arquitectura y urbanismo, que son las ciencias sociales, que estudian la cultura, la sociedad y los productos de la cultura. La arquitectura y el urbanismo y la planificación urbana son productos de la cultura. Incluso los avances tecnológicos, si es que no se analizan desde el punto de vista técnico, también serían parte de la cultura, ¿cierto? Los significados de los objetos, cómo los utilizamos, etcétera, son ciencias sociales. Así también como son los espacios o la ciudad, los espacios arquitectónicos, digo, y la ciudad como a otra escala, son frutos de la cultura y la sociedad, y por lo tanto se investigan a través de ciencias sociales, a pesar de que también nosotros y nosotras que nos dedicamos a estos temas también somos bastante eclécticos, ¿cierto? Tomamos muchas cosas de distintos espacios, de distintos lugares, y aplicamos en alguna medida también mezclas, ¿no? Como a veces hacemos investigación más de tipo formal y la mezclamos con ciencias sociales. De tipo formal, por ejemplo, que podría ser investigación en temas estructurales, matemáticos, y lo mezclamos con cómo se traduce eso en las realidades sociales y culturales concretas que significa la arquitectura. Eh, o cómo en urbanismo, por ejemplo, utilizamos los algoritmos y el Big Data para tomar decisiones de planificación, que también es cierto, tomamos cosas de la matemática, que implica toda esta cuestión relacionada con los datos y la ciencia de datos, y la aplicamos a una cuestión que tiene que ver justamente con cómo se construyen las ciudades y cómo hacer mejores ciudades, que es una cuestión puramente social y cultural. Entonces, a pesar de que somos bastante eclécticos, normalmente nos posicionamos en esta parte, y por eso también les digo que el método científico en ciencias sociales tiene sus particularidades, no es lo mismo que el método científico en biología, y también tiende a ser bastante más entretenido para nosotros y nosotras que nos dedicamos a estos temas, que son más bien de tipo humano y no tanto de tipo natural o de tipo teórico. Y de nuevo recalcar esta idea de hacer la diferencia radical entre lo que es un ensayo, que es básicamente opinión, respecto de un trabajo científico, que tiene que estar basado en la teoría o en la investigación, en los resultados de tipo empírico. Entonces, cualquier tipo de cuestión relacionada con los ensayos son temas. No quiere decir que los ensayos sean malos, los ensayos tienen su propio rol. En general, todos los que hacen ciencia hacen bastante ensayo también, opinan, eh, pero eso está destinado para otro tipo de cosas, para hacer columnas de opinión, para establecer un punto más político, etcétera. Pero cuando hablamos de trabajo científico, que es justamente lo que tenemos que hacer ahora, tenemos que desarrollar otro tipo de fórmulas, que son justamente esta idea de apoyar todo lo que digamos y todas nuestras ideas, ya sea en la teoría o en los hallazgos empíricos o en la investigación propia. Esa es la diferencia radical y tiene que quedar muy clara, porque ese es el paso que tenemos que dar en estos cursos, justamente pasar de lo que hacen normalmente, lo que hacemos en general, con bastante menos esfuerzo, que es dar opinión y quizás argumentarla con algún dato que encontremos por allí o con gente que esté de acuerdo con nosotros, ¿cierto? Podemos hacer ensayos bastante argumentados, pero eso no es ciencia. Entonces el ensayo se construye, por ejemplo, desde posiciones de saber reconocidas. Normalmente son antagonistas, hay un ensayo que dice esto es así, otro ensayo que le dice no, esto no es así, es más bien así. Y se pueden establecer discusiones ensayísticas, discusiones de opiniones, y eso también es interesante, tiene su rol, pero no es lo que estamos buscando. Normalmente son fragmentarios, ¿cierto? Uno elige los argumentos que le sirven para reforzar su idea, no elige los otros argumentos que están en contra de tu idea. No agotan un tema, son más bien, lo que buscan es abrir perspectivas, es convencer a la gente que lo lee, no agotan un tema, se apropian de discursos ajenos normalmente para construir los propios, eso es lo que decía yo, como justamente buscar a gente que piensa más o menos como tú y traer sus argumentos, traer sus opiniones, citarlos también, se puede citar en un ensayo sin ningún problema, y decir como esta persona piensa parecido a mí y es una persona respetada, qué sé yo.
sabe mucho del tema y su opinión se parece bastante a la mía. Entonces yo me apropio de discursos para construir un ensayo y al mismo tiempo tiene la posibilidad, sin que esto sea negativo de nuevo, esto de hecho es muy positivo, yo considero que los ensayos de tipo ideológico también son súper interesantes, pero tienen bastante más de esto, ¿cierto? De ideología, poco verosímil, o sea, pero verosímil, ¿cierto? Como una cuestión que tiene que ser creíble, tampoco es como opinar por opinar, muchas veces las opiniones también pueden ser bastante malas y los ensayos pueden ser bastante malos. Y puede ser que un ensayo también tenga demostraciones empíricas o en la realidad, eso evidentemente también hay muchas veces cuando uno hace un ensayo toma ejemplos de la realidad y los trae para reforzar su idea. Eh, Se pueden ocupar, pero no es la principal preocupación, ¿cierto? Eventualmente pueden ocupar cuestiones empíricas. Muy diferente de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en estos cursos, que es más bien eh, un artículo científico o un informe de tipo científico que tiene otras características. Estoy aceptando gente que entra a la clase. Vuelvo a repetir que cualquier duda que tengan me la pueden ir haciendo al momento. Respecto del artículo científico, entonces nosotros aquí sí encontramos una descripción detallada y completa de una investigación. Aquí se cuenta todo, lo que salió bien, lo que salió mal, pero tiene que ser muy importante que aparezcan todos esos detalles en un artículo o en un informe de investigación. No mostramos solamente lo que nos conviene. Distinto del ensayo, que el ensayo sería muy raro que alguien dijera como, yo pienso esto, pero hay un montón de la gente que piensa lo contrario. Sería raro que en un ensayo apareciera algo así, sería malo incluso, porque la idea es como de un ensayo es que mi opinión sea la que prevalece. En el artículo científico no, se muestra en general todo. Contiene conocimientos específicos, normalmente nuevos. La idea es aportar cosas nuevas con la investigación. Está sujeto a debate, prueba y verificación de tipo científica, es decir, lo mismo que les comentaba antes, un investigador o investigadora podría tomar nuestra investigación, replicarla en el mismo lugar, con las mismas condiciones, con nuestra misma metodología y debería tener resultados similares. Constituye un avance disciplinar, es decir, de nuevo, es un aporte a nuestra disciplina, tiene consistencia interna y externa. Consistencia tiene que ver principalmente con coherencia entre las ideas, y eso tiene que ser coherente internamente, es decir, no nos podemos ir contradiciendo durante la escritura de un informe, pero también externa, es decir, se apoya también en otras investigaciones y en otros desarrollos de tipo científico. No opiniones, el que en una tesis o el que en un informe de investigación de tipo de seminario cita una opinión de un diario, ya está fallando en lo más importante, que justamente que todo lo que nosotros digamos tiene que basarse en aportes científicos y no en ensayos u opiniones. Por eso tiene también consistencia externa, se basa en otros argumentos, pero de tipo científico, no de tipo ensayístico. El artículo científico es claro, conciso, no especula, no establece cómo esto podría ser. Hay poco de uso del condicional. Cuando uno escribe y escribe muchas cosas en condicional en un informe o una investigación, dice como, esto ya está raro. Si un investigador tiene sus conclusiones o investigadora tiene sus conclusiones y se pone como a especular de que esto podría ser así o podría ser de otra forma, especulaciones en particular, uno dice como, la investigación no es tan buena. Y también describe procesos, relaciones de causa-consecuencia, que es el principal, eh, por así decirlo, uno de los principales objetivos de la ciencia, ¿cierto? Es decir, como si ocurre este tipo de cuestiones, va a tener la consecuencia de tal otra, ¿cierto? Que es distinto también del ensayo. El ensayo no establece relaciones de causa-consecuencia en ningún sentido. La ciencia trata de desarrollar eso en distintos ámbitos, ¿cierto? Como en la física se dice, si se aplican ciertas fuerzas, en función de ciertas leyes va a pasar esto. En ciencias sociales vamos a decir, bueno, en función de este tipo de condicionantes y este tipo de forma, la identidad de un barrio va a ser de esta manera, la forma urbana va a responder de tal o cual manera, la gente se va a sentir bien o mal en este espacio. Entonces, justamente, de nuevo, tiene uno de los objetivos principales es justamente establecer relaciones de causa-consecuencia. Otra cosa importante que tenemos que hacer cuando empezamos a pensar en qué nos vamos cuál es el tema que vamos a investigar, tiene que ver con la disciplina. La disciplina tiene dos principales acepciones. La primera es las reglas del comportamiento, ¿cierto? Ser disciplinado, mantener un orden, ser ordenado, en alguna medida subordinarse a ciertas estructuras,
Esa es una concepción de disciplina, ¿cierto? En verdad es una definición, pero no es la que nos interesa. De hecho, todo lo contrario, nos interesa empezar a romper un poquito esta idea de disciplina o de hacer lo que hay que hacer, ¿cierto? De ser disciplinado en términos científicos es bastante perjudicial en alguna medida porque no nos permite innovar como podríamos hacerlo. En ese sentido, nos interesa más la acepción de disciplina académica o campo de estudio, que es justamente un espacio donde se desarrolla cierto tipo de conocimiento en torno a un tema, el cual principalmente es desarrollado en las universidades o en los centros de estudio de nivel superior, ¿cierto? Ahí es donde se desarrolla investigación. Uno de los pilares de la universidad es justamente desarrollar disciplinas académicas e investigación, ¿cierto? Normalmente es como la universidad tiene tres principales tareas. La primera es formar nuevos profesionales. La segunda es relacionarse con el medio, ¿cierto? Aportar a la sociedad. Y la tercera es desarrollar investigación, ojalá investigación de vanguardia y de punta, ¿cierto? Normalmente las universidades se ranquean justamente en base a esos tres parámetros. Una investigación que solamente enseña y que solamente desarrolla clases y asignaturas y saca profesionales al mercado, no es una buena universidad. Las mejores universidades son justamente las que desarrollan los tres ámbitos en paralelo, se relacionan mucho con el medio, sacan buenos profesionales y al mismo tiempo desarrollan mucha investigación con proyectos de investigación dentro de la universidad y también con mucha publicación en términos científicos en revistas de la disciplina. ¿Cierto? También es una cuestión importante. Una escuela de arquitectura debería tener muchos profesores y profesoras que estén publicando permanentemente en revistas de vanguardia de la disciplina. No sirve de nada tener profesores, o bueno, sirve de alguna medida, pero poquito, sí que están eh, desarrollando investigación y publicando en revistas de otras disciplinas. Nos interesa desarrollar justamente en la que estamos. Respecto justamente de esta disciplina o de este espacio teórico en el que nosotros nos estamos moviendo, es bastante amplio al mismo tiempo que es acotado, ¿cierto? No es cualquier cosa, pero al mismo tiempo tiene sus temas y sus reglas. Tenemos como dos principales ramas, por un lado los estudios urbanos, que es básicamente cualquier tema relativo con la ciudad. Dentro de los estudios urbanos nos encontramos con los temas de planificación, con los temas de sociología urbana, con los temas de economía, con los temas de geografía y territorio, con los temas de sustentabilidad urbana. Y la otra gran rama es justamente el proyecto de arquitectura, el proyecto arquitectónico, que también tiene sus subtemas. En este caso es posible encontrar los temas relacionados con la construcción, la materialización justamente de la arquitectura proyectada, de la experiencia de la arquitectura, de la representación arquitectónica, ¿cierto? Antes del proyecto nosotros representamos la arquitectura y eso también es posible de investigar. Podemos hacer crítica arquitectónica, ¿cierto? Hacer interpretación y puesta en valor de ciertos proyectos en base a ciertos criterios. Eso también puede ser en alguna medida investigación científica y también la sustentabilidad relacionada con la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente que deben tener más bien los edificios. Eh, eh, y bueno, es complementario al tema de la sustentabilidad urbana, pero finalmente son dos ramas distintas y deberíamos tener como consideraciones específicas. Lo que vamos a estar desarrollando durante las próximas 3 semanas es justamente que ustedes se vayan localizando más o menos en alguno de estos temas, en alguno de estos grandes espacios. Por eso todavía es absolutamente insuficiente. Es insuficiente en términos de profundidad. Nadie podría decir como, no, mi seminario de investigación se trata de la construcción. Todavía es muy general y tenemos que hacer el ejercicio justamente ahora de empezar a eh, transformar esto que puede ser eh, un tema de interés, un tópico de interés, ¿cierto? Que puede ser los temas constructivos, y me gusta la construcción, me gustan esos cursos, sé mucho de construcción, he leído varios libros sobre construcción, me interesa ese tema, me interesa seguir profundizándolo, pero evidentemente el tema del seminario no puede ser la construcción, tiene que ser bastante más detallado. Entonces, de aquí en este espacio, y donde pueden aparecer otros, con esta diapositiva no quiero agotar los temas, no quiero decir estos son los únicos, pueden haber bastantes más, sobre todo los que estuvimos conversando la semana pasada, ¿cierto? En verdad, todos los temas de la semana pasada pueden estar dentro de todos estos temas. Finalmente, lo que yo presenté en esas diapositivas un poco
para incentivar su interés, era temas relacionados con el futuro de todos estos temas. El futuro de la construcción, el futuro de la planificación urbana, el futuro de la representación arquitectónica, el futuro de la economía urbana, etc. Entonces, en cada uno de estos temas ya podríamos estar introduciéndonos también, no solamente en temas de planificación, sino que también sobre el futuro de la planificación, por ejemplo. Y aquí también hay una cuestión que es importante, y se las hago ahora porque además vengo saliendo de unos proyectos de título donde se discute mucho esto, de cuál es la pertinencia disciplinar de los proyectos, de algunos proyectos o de algunas investigaciones. Y la advertencia es que la arquitectura y los estudios urbanos son un campo diverso y debatido, em, pero que al mismo tiempo no están sujetos a una provisión absoluta, ¿cierto? Siempre hay algún tema que nos pudiese interesar, que pudiese tener algún tipo de relación con los temas de urbanos o espaciales o arquitectónicos. Em, entonces, es difícil porque en verdad eh, es un campo muy, muy diverso. Entonces, hay bastante espacio para hacer investigaciones que sean innovadoras, que sean sorpresivas, sorpresivas en el sentido de que sea un tema que sea poco tratado, que haya poca literatura sobre el tema, que haya poca investigación científica sobre el tema, porque puede ser muy nuevo. Entonces, el campo en el que estamos insertos, la disciplina en la que estamos insertos, insertas, es diverso y es amplio y puede dar mucho pie a la innovación y a la sorpresa, pero tiene que estar claro de que estamos hablando de arquitectura y estudios urbanos y que lo que nos interesa, de alguna manera, es la investigación sobre el espacio en alguna de sus escalas, que puede ser la escala más micro, que tiene que ver con los aspectos de detalles constructivos, elementos espaciales más micro, luego los espacios a la siguiente escala, que podrían ser la de arquitectura propiamente tal, la siguiente escala que es el barrio, la siguiente que es la ciudad, y la última podría ser el territorio o la geopolítica. Ya ahí se empieza a difuminar un poquito, pero también podría ser. Pero tiene que haber entonces temas espaciales, y eso es súper importante. No puede haber una investigación en esta disciplina que no tenga algún tema relacionado con el espacio. Entonces también otra cosa interesante es que lo que les comentaba antes, la arquitectura y los estudios urbanos tienden a ampliar un poquito la delimitación estricta de la ciencia, del método científico y ese tipo de cuestiones que nosotros en el colegio aprendimos, pero que eran como muy reglados. Las ciencias sociales en general y sobre todo la arquitectura, que se acerca más bien a temas artísticos, y los estudios urbanos que también pueden tener como una parte más bien artística relacionada con el diseño, tienden a ampliar un poquito la delimitación, pero finalmente hay que colocarle algunas reglas. Quizás no son las mismas que la ciencia básica, pero sí debería tener. ¿Cuáles son esas? Para mí, justamente es que la búsqueda tiene que ser ordenada y sistemática, y eso es una cuestión difícil para los arquitectos y las arquitectas, ¿cierto? Ordenarse y ser muy sistemático en lo que estamos haciendo, porque muchas veces la creación tiene todo lo contrario, que es justamente como un desorden donde uno encuentra cosas. Lamentablemente, o para bien o para mal, en verdad, la ciencia que permite avanzar en términos disciplinares en la arquitectura y los estudios urbanos tiene que ser ordenada, sistemática, y por lo tanto tenemos que ser como bastante conscientes de ese orden y ser bastante rigurosos y rigurosas en ese sentido. Y eso también no se los voy a pedir, sino que más bien se los voy a dar como una recomendación, porque entre más ordenados y ordenadas sean desde un principio en este tipo de curso, mejor les va a ir y más fácil se les va a hacer. Si dejan todo para el final, si desarrollan etapas de manera caótica, les va a ser bastante difícil cerrar de buena forma los objetivos del curso. Así que también se los dejo como recomendación, que luego también van a ser cobrados en las evaluaciones y ese tipo de cosas. ¿Y cómo ordenamos también este tipo de trabajo? Tiene que ver también con el desarrollo de un sistema de objetivos, ¿cierto? De metas a alcanzar en tiempos determinados, con métodos determinados. Vamos a desarrollar, no voy a profundizar mucho más en esto, pero justamente tiene que ver con eso. Lo vamos a ver clase a clase en todo caso. Yo trato de hacer un orden muy, muy esquemático de cómo avanza este curso. Ya lo han visto en la página del curso, ¿cierto? Hay como temas por semana y avances por unidad, en los que yo intento entregarles, y aquí también es una cosa que yo se los comento ahora al principio del curso, también se los comento al final, eh,
Que es que yo trato de ser muy sistemático, no quiere decir que en general la ciencia sea así de sistemática y ordenada, pero uno tiene que primero aprender más o menos cómo es un proceso básico de investigación para después innovar de manera importante. Uno tiene que conocer más bien cómo funciona, cuáles son las reglas de un deporte, por ejemplo, de un juego, y luego ponerse a innovar en términos de nuevas estrategias en ese juego. Entonces, estos cursos son básicamente preparar las reglas generales de ese juego. En términos, no sé, futbolísticos podría ser como, yo les voy a enseñar que en este juego llamado ciencia existen un arquero, una defensa, un mediocampo y unos delanteros, o delanteras, ¿cierto? Y luego ustedes se pueden, se pueden poner a inventar si es que tienen qué tipo de movimientos, si son un 3-4-3, si es un 3-5-2. Disculpen los que no les gusta el fútbol, pero es una analogía que se me ocurrió recién. Después ustedes se ponen a inventar si hacen más diagonales, si los zagueros suben o bajan, en qué medida. Pero primero tienen que saber que el fútbol y que la investigación científica en arquitectura tiene estos componentes. Después ustedes inventan cómo los ordenan e innovan bastante más. Esa es un poquito la idea general. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en estas primeras etapas? De nuevo, pasar de un interés, que seguramente ustedes ya tienen, saben más o menos los cursos que les gustan, en el cual tienen preguntas generales sobre cuestiones desconocidas, ¿cierto? Ustedes ya tienen, como les gustaría saber algo sobre esto que yo he visto en otros cursos, pero no he podido tener el tiempo de profundizar. Ya tienen como, hoy día ya tienen cómo aportar a esa discusión, eso es importante también, no enfrentarse a temas totalmente nuevos, también es una cosa que hay que tratar de evitar. También los temas de interés aportan nuevas ideas y perspectivas, ¿cierto? Cuando uno tiene todo el campo amplio, normalmente tiene como más posibilidades también de tomar cosas interesantes, pero también permite, o sea, lo que interesa o lo que desarrolla cuando hablamos de interés, los intereses que tienen ustedes, es primero establecer las preguntas generales, y al mismo tiempo dejarlos absolutamente libre, que estos intereses puede ser absolutamente azaroso, puede ser porque me gusta esto, puede ser porque me interesa, porque algún día lo escuché por ahí y me interesó, no tengo poca idea del tema, pero me gustaría profundizar porque me pareció interesante. Puede ser absolutamente azaroso, no hay ningún problema. Pero tenemos que pasar en esta primera etapa de transformar ese interés en un tópico que tiene que ver con la disciplina. Tópico, podemos hablar de que ese listado que aparece allí son tópicos. ¿Por qué es importante establecer o pasar de ese interés, ¿cierto? Que puede ser amplio, azaroso y puede ser fruto de nuevas ideas que hayan escuchado por ahí, que les parecieron interesantes, pasar a ser un tópico, porque nosotros tenemos que buscar ya el espacio en que nos vamos a insertar de manera teórica. Por lo tanto, el tópico tiene que ser bastante más preciso que el interés. El interés puede ser amplio, puede ser general, pero después tenemos que llevarlo a un tema. Ese tópico tiene que ser relevante. Por ejemplo, en arquitectura seguramente los tornillos son una cuestión importante. En la medida de que nosotros trabajamos con tornillos, son reales, existen, y puede ser como... es un tema de la arquitectura, es sencillamente el tornillo. La pregunta es, ¿el tópico de los tornillos es relevante? Seguramente la respuesta es no, a menos que seamos ingenieros o ingenieras en temas como estructurales y investiguemos sobre tornillos, pero en la disciplina de arquitectura y estudio urbano, el tópico tornillo que puede estar dentro de la disciplina es poco relevante. Tiene que ser factible de investigar, no puede no tener factibilidad, tenemos que tener la posibilidad de hacer una investigación sobre eso, porque por ejemplo podría ser muy interesante una investigación que está dentro de la arquitectura, que puede hacer cómo funciona el cerebro de los arquitectos y las arquitectas. ¿Tenemos la factibilidad de investigar eso? ¿Tenemos los mecanismos? ¿Tenemos la experiencia? ¿Tenemos la maquinaria que se necesita para estudiar el cerebro de un arquitecto o una arquitecta? Seguramente la respuesta es no, entonces tampoco es posible. El siguiente tema es justamente la abarcabilidad, que tiene que ver principalmente con el tema del tiempo. Nosotros tenemos un tiempo acotado de desarrollo de esta investigación. Un año puede parecer bastante, pero las horas que ustedes tienen para desarrollar este curso y las horas que le pueden destinar semana a semana a este curso relacionado con todos los otros cursos que tienen,
determina que la abarcabilidad es una cuestión importante. No puede ser como voy a investigar todo esto porque me parece interesante y es relevante y es factible de investigar, pero resulta que me va a llevar 40 horas semanales y de verdad no las tienen, no las van a tener, así que tener una perspectiva respecto de su tópico de investigación desde la abarcabilidad es importante. Luego, relacionado con eso está la disponibilidad de información, no podemos preguntarnos, por ejemplo, relacionado con la arquitectura, cómo son los edificios relacionados con los militares, por ejemplo. No nos van a prestar los planos de las bases militares. Entonces, no es, la información no está disponible, por lo tanto, esa investigación, a pesar de que pueda ser interesante, pueda ser relevante, puede ser factible de investigar, porque la información existe, existen esos planos. Puede ser abarcable porque yo en el tiempo que tengo estudio esos planos y todo, pero si no está la disponibilidad de información, es imposible hacer la investigación. Disculpen que ponga ejemplos un poco absurdos, pero muchas veces las investigaciones tienen este tipo de errores. No son posibles de desarrollar en el tiempo o no está la información disponible, a pesar de que existe, no está disponible para nosotros o nosotras como estudiantes o profesores de arquitectura. Y lo último es el tema de la precisión. El tópico o, o el tema en el que nos estamos abarcando como tema de investigación tiene que ser muy, muy preciso. Y ahí hablamos de que el tópico tiene que transformarse en un problema de investigación. El interés, que es algo amplio, se tiene que transformar en un tópico, y un tópico tiene que transformarse en un problema de investigación que tiene que ser bastante más específico. Y aquí hay un ejemplo relacionado con la arquitectura que habla de esa especificidad. Entonces, para hacer, este es un ejercicio que yo les voy a pedir que lo hagan y lo dejen en los comentarios de esta clase. Va a ser la forma en que ustedes demuestren de que vieron la clase y de que estuvieron presentes. Ya les comenté esto en el video de la clase de Marcha Blanca, cómo funciona el curso, y justamente les voy a pedir que desarrollen este ejercicio. Entonces nosotros partimos de una disciplina, ¿cierto? La arquitectura y el urbanismo. No es un tema de investigación todavía. Luego, bueno, dentro de eso yo voy a elegir la arquitectura, pero la arquitectura todavía es un tema muy amplio. Voy a elegir la arquitectura latinoamericana. La arquitectura latinoamericana es gigantesco como tema, ni siquiera a nivel de doctorado se puede desarrollar. Vamos a hablar de arquitectura chilena. Perfecto, ya va apareciendo un poquito más de detalle y uno va diciendo, ya arquitectura chilena podría ser, eh, pero todavía es muy amplio. O sea, toda la arquitectura chilena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un catálogo gigantesco. Puede ser, o sea, hay 40 libros que hablan de arquitectura chilena y seguramente todos son distintos y todos tienen distintos temas. ¿Es abarcable? Todavía no. Arquitectura de la región central. Mira, pudiera ser bastante más interesante y es bastante más detallado, pero yo les digo ahora, e incluso podría ser que me esté equivocando en términos de especificidad, eh, la arquitectura de la región central de Chile recién es un tema que uno puede abordar en un doctorado. Un doctorado es un postítulo que uno desarrolla en un programa específico donde tiene dedicación casi completa, es decir, como 40 horas semanales y más. Ustedes saben lo que los tesistas de doctorado le dedican a sus tesis, durante 3 o 4 años. Ese es el tiempo que demora un doctorado y ese es el tiempo que una investigación del tipo, voy a investigar la arquitectura de la región central de Chile, nos podría llevar 3 o 4 años de 40 horas semanales. Evidentemente ustedes no tienen ese tiempo, entonces hay que seguir siendo más específicos. No es toda la región central, sino que solamente la de Santiago. Pero la arquitectura de Santiago estamos hablando desde 1500 en adelante. Entonces, no, voy a acotarlo en términos temporales, voy a decir como entonces la arquitectura del siglo XX en Santiago. La arquitectura del siglo XX en Santiago todavía sigue siendo un campo gigantesco. Arquitectura modernista en Santiago. No toda la arquitectura que se desarrolló en el siglo XX, sino que la que tenía cierto estilo. Ya podría ser bastante más interesante. Ya eso tiene como cara también de tesis de doctorado, pero todavía sigue siendo muy amplio incluso para el siguiente nivel, que es una maestría o un magíster, que es el siguiente postítulo después del pregrado. Y cuando uno dice como la arquitectura de Emilio Eduard, recién se acerca a temas relacionados como una tesis de máster o de magíster. Ese es el nivel que tiene un postítulo que también dura entre 1 y 2 años, también de dedicación casi exclusiva. Una investigación que defina este nivel de detalle. Voy a investigar de buena forma, con método científico, con todos los pasos que tiene que tener, y para encontrar hallazgos nuevos, voy a investigar la arquitectura de Emilio Duarte,
eso solamente es posible lograr con 1 o 2 años de dedicación exclusiva. Tampoco tienen ese tiempo, así que hay que seguir detallando. Podemos entonces establecer temas como la arquitectura de Emilio Duarte en la CEPAL, elegir un edificio de ese arquitecto o esa arquitecta, elegir el patio. Ni siquiera me interesa toda la arquitectura porque sé que me voy a concentrar en el patio de la CEPAL. ¿Cómo es el patio? ¿Cuáles son, qué lo inspiró? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus antecedentes arquitectónicos, de paisaje, etcétera? Incluso ahí todavía podría ser muy, muy amplio. Y yo podría incluso seguir detallándolo aún más y podría decir, lo que me voy a abocar yo en este seminario de investigación, que es lo que ustedes pueden hacer en un año, dedicándole 4 horas semanales a este trabajo, quizás un poquito más al final, un poquito menos al principio, pero más o menos 4 horas semanales, que es lo que se espera de este curso. Lo que yo voy a alcanzar a investigar es apenas eh, temas relacionados con la simbología vegetal en el patio de la CEPAL. Simbología vegetal, o sea, como ese es el nivel de especificidad que deberíamos estar alcanzando. Dame un segundo. Sí, espero que este ejercicio que les fui comentando les vaya dejando un poquito más claro de cómo transformamos entonces un interés en un tópico y un tópico en un problema de investigación, porque ese es el nivel de precisión o especificidad que deberíamos estar logrando de aquí a un par de semanas más. Y este es el primer ejercicio que ustedes deberían hacer, más o menos cuál es el lugar donde se ubican en términos disciplinares y cómo van haciendo esta derivada hasta llegar a un tema abarcable, con información disponible, con un tema relevante y con la factibilidad suficiente para transformarlo en un proyecto de investigación. Eso es la clase de hoy y abrimos el espacio a las preguntas. Bueno, además el tema o la clase está complementada con un documento que es bastante interesante de divulgación, no es nada muy profundo, se llama Cómo elegir un tema para la tesis de titulación de arquitectura. Da algunos tips, también otra forma de aproximarse al tema. Y también un video que es bastante interesante porque explica un poco como un trabajo que es difícil, que no es fácil, se puede transformar en uno de los, de los pasos en su carrera académica que pueden ser de los más importantes. Normalmente en el seminario de investigación uno empieza ya a profundizar lo que de verdad le interesa y a perfilarse incluso profesionalmente. Y se los comento también como de manera personal. Mi seminario de investigación en quinto año de la carrera de arquitectura fue sobre temas de urbanismo, fue sobre planificación urbana, sustentabilidad eh, y proyecto urbano, y eso se terminó transformando en mi carrera profesional, luego en mis temas de maestría y ahora en mis temas de doctorado. Entonces uno de aquí empieza, no es el mismo tema, evidentemente, ha ido mutando y ha ido modificándose radicalmente, pero en alguna medida comencé mis intereses o comencé a profundizar mis intereses en la época del seminario de investigación. Y bueno, pues vamos a quitar esta pregunta que aparece acá, que termina siendo al final de la clase, ustedes saben que tienen que responder dejar un comentario. Vamos a borrar esas preguntas y vamos a pedir que dejen un comentario relacionado justamente con este ejercicio que ustedes tienen que hacer. Cada uno pega su propia derivada inicial. No es no es que se queden con eso, lo vamos a seguir discutiendo y lo vamos a seguir profundizando, pero no, ya hay que empezar a hacer este tipo de ejercicios. Ahora dejo el espacio para las preguntas sobre esto y inmediatamente vamos a pasar a conversar sobre cuáles son sus intereses y cuáles podrían ser los temas que les gustan y que pudiesen empezar a transformar en interés y en tópico de investigación. ¿Preguntas? ¿No? Bien, voy a dejar entonces de grabar y